Hola a todos, mi nombre es Enrique Santamaría y soy profesor de lengua española en el programa de Madrid. En este vídeo quería hablaros sobre un aspecto que no siempre se trabaja en las aulas y no resulta evidente, aunque es algo que también tenéis en inglés. Y me estoy refiriendo a las abreviaturas, a esas pequeñas fórmulas que se escriben con punto en la escritura. Así que, como en otros vídeos, he preparado un pequeño PowerPoint, creo que así será más claro y es lo que os quiero mostrar. Vamos a ello. Comparto el PowerPoint. Bien, maximizo. Perfecto. Y bueno, como veis ahí, una abreviatura es una reducción de una palabra o de un grupo de palabras, ¿no? Es un procedimiento, y esto es muy importante, que solamente se hace al escribir, es exclusivo de la escritura. ¿Y cómo se hacen las abreviaturas? Pues pueden hacerse de dos maneras. La primera es, como veis ahí, suprimiendo las letras finales. Si miráis en esta tabla, veis que las palabras profesor, director, volumen, capítulo, se acortan eliminando las letras finales. Y así tenemos el prof. Dir. Vol. Cap. Bibl. Ya veis que las abreviaturas mantienen la tilde, en el caso de página, pag con tilde y punto, y siempre, o casi siempre se pone un punto al final. Con esta técnica, que se llama truncamiento, las abreviaturas nunca terminan en vocal, ¿vale? Es decir, no podemos decir volu para volumen, o capi para capítulo, o pagi para página, o eje. Las abreviaturas veis que terminan en consonante, ¿vale? Consonante, punto. ¿Cuándo terminan en vocal? Pues con esta técnica solo pueden terminar en vocal cuando se señala el género femenino. En este caso, como estáis viendo en las palabras que sí pueden desdoblar el género, como son profesora o directora, en español el femenino suele formarse añadiendo una A, como veis, con un tamaño muy pequeño, arriba. Es lo que se llama la A volada o en superíndice, que va después del punto, ¿vale? Esa A la podéis escribir subrayada o sin subrayar, ¿bien? También se puede hacer, aunque no lo recomienda la Real Academia, poner esa A no en pequeñito, sino al lado, ¿no? Como profa.dira. Aunque, como os digo, no está recomendado, ¿vale? Se recomienda poner esa A en pequeñito después del punto. Muy bien, y recordaros también o deciros que el plural de este tipo de acortamientos, como veis ahí, en color rojo, suele formarse añadiendo una S. Muy bien, pues como os decía, tenemos dos técnicas para hacer las abreviaturas. Y la otra es suprimiendo las letras centrales de la palabra y dejando solo las más representativas, ¿no? Como veis en la tabla de la derecha, tenemos palabras como usted, izquierda, derecha, doctor, departamento, que al eliminar las letras centrales quedan esas formas que veis ahí. Izquierda, por ejemplo, izda, punto, recordad siempre el punto, derecha, decha, punto. Lo importante aquí es utilizar siempre las letras que nos transmiten la mayor información. Y estas suelen ser, como veis, pues las del principio, las del final y alguna que está en el medio de la palabra. Bueno, y aquí aprovecho para responder a una pregunta que a veces hacéis. ¿Por qué usted y ustedes se pueden escribir como VD en lugar de UD? Y esto es por una cuestión etimológica. El pronombre usted proviene de la expresión vuestra merced, que es algo que se utilizaba antiguamente. Por eso se abrevia con V y con D. Es decir, estamos cogiendo la primera y la última letra de esa expresión. Entonces, digamos que ese usted es una huella, ¿no?, de esa expresión que todavía se mantiene en la escritura del español actual, como veis. Y bueno, por último deciros que las abreviaturas se escriben, como veis, normalmente en minúscula,
Hay algunas excepciones, como las fórmulas de tratamiento, ya veis ahí el doctor y el prof, ¿no? Prof, dor, que se escriben en mayúscula porque es una fórmula de tratamiento. También pueden escribirse en mayúscula los lugares, como biblioteca, bibl con mayúscula, o departamento, ¿no? Los edificios, esos lugares que están dentro de esos edificios también pueden escribirse con mayúscula. Muy bien, pues continuamos. Aquí podéis ver también otra tabla con más abreviaturas que son muy usadas y que están ya estandarizadas. Tenemos, por ejemplo, la palabra avenida, que como veis puede escribirse de 3 maneras distintas. La palabra calle, que puede escribirse con punto o con barra. Cuando os decía que las abreviaturas casi siempre se escriben con punto, es porque tenemos alguna, como es calle, que no es, a veces no se escribe con punto, se escribe con barra, ¿vale? Digamos que sería una pequeña excepción dentro de esas abreviaturas que, como digo, en el 99% de las ocasiones se escriben con punto. Y bueno, tenéis también otras abreviaturas como plaza, don, universidad, baño. Ya veis que es una abreviatura que tomamos del inglés, ¿no? De water closet en inglés. Y bueno, al final tenéis también 2 expresiones latinas que, como indica la última revisión de la ortografía, que es la que tomamos como referente porque es la que publican las asociaciones oficiales de la lengua española, ¿no? En todo el mundo hispanohablante, la ASELE, pues como indica esta ortografía, se escriben en cursiva, ¿vale? No obstante, cuando esos términos son muy utilizados, como pasa con la expresión etcétera, o ante meridiem, AM, o post meridiem, PM, no es necesario escribirlos en cursiva. Muy bien, pues vamos a ver otras abreviaturas que son muy habituales en español. Y ahí tenéis la abreviatura VO. Esa abreviatura la podréis ver si vais al cine en España o en un país hispanohablante. VO significa versión original. ¿Y qué quiere decir? Pues que la película que vais a ver en el cine no está doblada al español, sino que está, digamos, en la lengua original. Si la película está en versión original con subtítulos en español, se utiliza la abreviatura VOCE, que significa versión original subtitulada en español. Muy bien, más abreviaturas interesantes. La expresión antes de Cristo y después de Cristo. Mirad que en español se escriben de forma distinta al inglés. En español, antes de Cristo es AC, con la A minúscula, esto es importante, y después de Cristo es DC, con la D también en minúscula, ¿vale? Antes de Cristo, después de Cristo. Muy bien, más abreviaturas. En este caso, la abreviatura de las palabras Estados Unidos. Aquí pasa algo importante. Cuando la abreviatura forma un grupo de palabras en plural, como es el caso de Estados Unidos, se repite la inicial de cada palabra. De modo que, como veis, tenemos EE de Estados y UU de Unidos. Como digo, estamos hablando de un plural. Estados Unidos. Y en la escritura de la abreviación, pues marcamos ese plural duplicando las letras iniciales. Si fuera Estado Unido, no sería necesario escribir esa duplicación. Pero como es un plural, Estados Unidos, necesitamos esa duplicación. Y algo también importante, veis que se escribe, como siempre, con punto, en este caso con puntos, después de esas letras duplicadas, y con espacio. Hay un pequeño espacio entre esos 2 grupos de letras. Muy bien. Aprovecho también para deciros 2 cosas interesantes sobre el término Estados Unidos. Y la primera es que el nombre de Estados Unidos se puede decir en inglés como States, ¿no? I'm from States. Pero en español no puede traducirse como estados. Necesitáis el pack completo, ¿vale? Tenéis que decir soy de los Estados Unidos o vivo en los Estados Unidos, pero no vivo en los estados. Si decís vivo en los estados, no os van a entender. La segunda cosa que os quería decir
Es que el artículo los, como veis ahí, es optativo. No es obligatorio decir los, vivo en los Estados Unidos, soy de los Estados Unidos, ¿vale? Podéis decir vivo en Estados Unidos, soy de Estados Unidos. En español, el país puede ir con y sin artículo. Muy bien. Más abreviaturas que siguen esa formación del plural. Pues, por ejemplo, recursos humanos. Como veis, el plural de la abreviación se marca de nuevo en la escritura duplicando esa letra inicial. RRHH, recursos humanos. Muy bien, vamos a continuar. En este caso, los derechos humanos. Recordad que en la oralidad no se dice nunca DDHH, se pronuncia derechos humanos, pero en la escritura, siempre en la escritura, puede escribirse así. Muy bien. Y la última abreviatura de la que os quería hablar, Juegos Olímpicos. JJOO, los Juegos Olímpicos. Muy bien. Y eso es todo. Entonces, espero que este vídeo os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención y nada más, desearos una feliz semana. Adiós.